Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy le estaré dando apertura a una nueva etapa en nuestro portafolio de plataformas donde nos estaremos sumergiendo a todo lo referente al mundo del trading. Bien, de hecho, para darle apertura a esta nueva etapa ya les tengo preparado un tutorial completamente en español sobre el broker en el cual estaremos realizando todas nuestras operaciones. En este caso se trata del broker Derif. Aquí es donde estaré presentando ya todas las estrategias. También estaré presentando todos los bots que ya muchos de ustedes estaban esperando, en el cual donde podemos realizar todas nuestras transacciones de manera automática. En otras palabras, podemos obtener beneficios de manera automática. De hecho, también ya hemos creado una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube dedicado tanto al trading como a Derif. Ahí estaré agregando progresivamente cada una de las estrategias y de los bots de trading que ya me encuentro utilizando, ¿ok? Pero no se preocupen porque todo esto les será explicado de manera sencilla. De hecho, una de las grandes ventajas por la cual decido trabajar con Derif es precisamente la sencillez que posee, incluso la oportunidad que nos ofrece de no necesariamente poseer conocimientos avanzados en el trading para obtener los primeros beneficios, ok. Ahora, si estás mirando este tutorial y ya conoces acerca del funcionamiento básico de Derif, pues te invito a que cheques el primer tutorial que les estaré dejando acá arriba en las tarjetas y por supuesto también en la lista de reproducción, donde en él les estaré compartiendo la primera estrategia en la cual puedes lograr obtener tus primeros $20 del broker, ok. En caso contrario, si es la primera vez que conoces acerca de este broker, pues te invito a que continúes mirando este tutorial, donde te estaré explicando paso a paso y de manera detallada las características principales, las herramientas en las cuales nosotros nos enfocaremos para obtener los primeros resultados en el broker, y además el resto de las ventajas que podemos obtener al trabajar con Derif. Pero antes de continuar con la explicación, los invito primeramente a suscribirse a mi canal y activar todas las notificaciones para que YouTube les notifique en cada uno de los videos, de los nuevos videos que estaremos subiendo. Y además de ello, también los invito a unirse a nuestras comunidades, principalmente nuestra comunidad en Telegram, cuyos enlaces lo podrán encontrar abajo en la descripción de este tutorial y fijados al primer comentario. Ahora bien, para hablar de Derif, primeramente es necesario conocer un poco acerca de su historia. Derif es un broker internacional, es un broker que lleva muchísimos años operando. Anteriormente tenía el nombre de Binary.com y hace apenas un par de años atrás se actualizó hacia esta nueva plataforma mucho más moderna, que en la cual en el transcurso de este tiempo se fusionó hasta quedar completamente Derif.com. Bien, de hecho, como pueden apreciar, hace apenas unas pocas semanas atrás en los Finance Fits Awards, Derif obtuvo la premiación como mejor broker del año. Independientemente a ello, en las prestigiosas premiaciones de la Ultimate Fintech Awards, vemos que Derif también obtuvo la premiación como al mejor broker innovador del presente año. En cuanto al aspecto jurídico o a la información reglamentaria, puedes detallar directamente desde el sitio web todas las licencias y regulaciones en las cuales se encuentra registrado el broker. Ahora, después que ya se le hizo una pequeña introducción a lo que es el broker, también es necesario conocer algunos conceptos básicos, en este caso el concepto de trading, que aunque muchos de ustedes ya deben de estar relacionados, recuerden que los tutoriales trataré de hacerlo lo más sencillo posible, de forma tal que toda la información que brindemos acá pueda ser accesible para la mayoría de las personas. Entonces, sabiendo esto, ¿qué es el trading? El trading es el acto de comprar y vender activos financieros con el principal objetivo de obtener ganancia en ello. En otras palabras, se trata de comprar estos activos lo más
económico posible para posteriormente venderlo lo más caro posible y por supuesto en esta acción obtener el beneficio. Bien, ahora una vez que ya entendimos este concepto, los activos financieros en los cuales se trabaja ya sea para obtener una ganancia o para obtener una pérdida son Forex, los índices, acciones, criptomonedas y por último las materias primas. Ahora nosotros, o más bien todos los tutoriales, van a estar enfocados a trabajar específicamente dentro de los índices y dentro de ellos los índices sintéticos. De hecho, Derif es el único broker en el cual se pueden trabajar con los índices sintéticos. Los índices sintéticos presentados por Derif pueden simular o no los movimientos del mercado real. Ahora, estos movimientos simulados, que de ahí es que proviene el nombre de índices sintéticos, van a estar respaldados y generados por números aleatorios que provee la plataforma, y al no verse afectados por el horario normal del mercado, de este concepto básico sobre los índices sintéticos es que se puede también lograr una de las grandísimas ventajas que posee Derif, y es que a diferencia del resto de los brokers que solo operan de lunes a viernes, en Derif podemos obtener beneficios las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Ahora, sabiendo este concepto básico, una de las grandes interrogantes que les podría quedar es que si estos movimientos pueden ser manipulados o no, y la respuesta es sí, por supuesto que pueden ser manipulados. Ahora, ¿se puede obtener beneficios? Por supuesto que también se pueden obtener muchísimos beneficios en Derif. Créanme que sí se puede obtener muchísimos beneficios en Derif. Todo se basa en que siempre tengas una meta clara, tengas un objetivo a la hora de obtener beneficios, pero ya de esto estaremos abordando con mayor profundidad en los próximos tutoriales, ¿ok? Ya para finalizar con esta primera etapa referente al funcionamiento y características generales del broker dentro de las 8 plataformas que se encuentran dentro de Derif, nosotros nos enfocaremos en nuestros 2 productos estrellas. En este primer caso será en Smart Trader, que es donde estaremos realizando la mayoría de todas las estrategias, y luego de ello nuestro segundo producto estrella, en este caso el Derif Bot, que como su nombre lo indica es donde estaremos presentando cada uno de los bots con los cuales estaremos trabajando. Ahora, hasta este punto, si todo lo que has visto te ha parecido interesante, pues te invito a dejarle un like así de grande a este video, y si no estás suscrito, suscribirte a este bello canal, ¿ok? Para la creación de una cuenta, recuerden el enlace de invitación. De hecho, todos los enlaces lo podrán encontrar abajo en la descripción, incluyendo el enlace de registro en Derif. Una vez le den clic, les saldrá una ventana muy similar a esta, donde solo deben colocar el correo. Luego de esto les estarán enviando un email de confirmación, y al darle clic les abrirá una nueva ventana con el resto de los datos que deben colocar. Realmente el registro es bastante sencillo. No obstante, ante las dudas para el registro, sin problema lo podrán hacer saber en nuestras comunidades en Telegram. Ya una vez crees tu cuenta e ingreses hacia tu oficina, esta sería la primera ventana en la cual ustedes estarían viendo. Como pueden apreciar en la cuenta demo, acá pueden tener un saldo de $10,000. De hecho, para cada una de las estrategias que estaremos trabajando en Smart Trader o cada uno de los bots, lo recomendable sería, antes de pasar hacia la cuenta real, primeramente por supuesto trabajar en la cuenta demo. Esta cuenta demo siempre la podrás resetear y volver nuevamente a $10,000. Bien, ahora para pasar hacia un depósito en cuenta real, sencillamente le damos clic en real, y acá automáticamente ya estaría cambiando hacia la opción de depositar saldo. Para ello sencillamente le damos clic en depositar, y en mi caso, como ya está previamente configurado para USDT TRC20, que ya que estamos acá, el mínimo para depositar en esta criptomoneda empieza desde $50, ok. Es importante que lo tengan presente, y el mínimo para retirar es de $25. Bien,
Ahora, otras opciones para depositar también puede ser mediante transferencia bancaria, mediante tarjetas de crédito y billeteras electrónicas. En cambio, para depositar mediante otras criptomonedas, independientemente del USDT, TRC20, que es en la cual yo siempre suelo trabajar, también tenemos Bitcoin, Ethereum, y anteriormente a ello también tenían habilitado para depositar mediante Tron y mediante BNB, pero en estos momentos estas son las únicas monedas que tienen para depositar. Ahora, ya para finalizar, si nos vamos acá a configuraciones, lo más importante es colocar todos los datos correspondientes, y en caso del KIC, que si bien no es de carácter obligatorio para retirar las ganancias y para realizar las operaciones dentro del broker, si en algún momento te lo estarán exigiendo, y en este caso sería una vez alcances un máximo de retiro de $10,000 del broker. Ok chicos, hasta aquí el tutorial de hoy. Sé que fue un tutorial bastante extenso, pero era necesario cubrir cada uno de los aspectos que considero más importante tener en cuenta referente al broker. Ok, ya como sugerencia final, recuerden que en la lista de reproducción dedicada totalmente a Derif podrán encontrar la primera estrategia en la cual lograrán hacer sus primeros $20 del broker. Si el video le gustó, déjame un like, suscríbete a mi canal, comparte, comenta, toca la campanita y sobre todo únete a nuestras redes sociales, principalmente en nuestro canal en Telegram, para que estés enterado de las últimas actualizaciones y novedades referente a Derif, las estrategias y los próximos tutoriales de los bots que estaremos subiendo. No sé, excelentísimas ganancias a todos y chao.